¿Cómo están? ¿Bien? Que bueno, me da mucho gusto volverlos a ver. Y bueno, si son tan amables de abrir su Biblia en Lucas 13, por favor. Lucas 13, a ver, ahí sí me alcanzan a escuchar bien. ¿Sí? Lucas 12, versículo 13. El título de esta enseñanza es Herencia y Testamento. Lucas 12:13 dice lo siguiente. Lo voy a leer en la versión latinoamericana. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado como juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que les dan vida. Por favor, pueden levantar la mano, nada más para sondear. ¿Cuántos tienen problemas a causa de una herencia? De una herencia material. Muchos, bueno, algunos, ¿verdad? ¿Y cuántos ven que pueden tener problemas a causa de una herencia? Si pueden levantar su mano. ¿Y todos los demás? Pues que bueno, ya arreglaron todo, ¿verdad? Bueno, en esta mañana vamos a tratar dos temas de gran importancia, que son estos precisamente: una herencia y el testamento. ¿Por qué? Porque estos son de un interés muy general. De estos dos asuntos, algunos prefieren no tratarlo, pensando que eso podría adelantar su muerte. ¿Para qué hago mi testamento? ¿Qué tal si eso hace que me muera, verdad? Y eso es tan falso como pensar que si no lo hago, va a prolongar mi vida. Lo que es indudable es que lo material se queda, ¿sí o no? ¿O alguien cree que lo pueda llegar a necesitar después de la muerte? Pues creo que no, ¿verdad? Así que en los próximos minutos les presentaré algunos fundamentos y consejos prácticos para dejar tu herencia haciendo un testamento de acuerdo a lo que Dios dice. Así que si llegas a escuchar esta grabación, te suplico que no te predispongas o rechaces el consejo, sino que juzgues con justo juicio. Pero ¿por qué se tiene que hablar de la Biblia en cuanto a este tema? Te podrías preguntar. Bueno, pues es sencillo. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto al tema del testamento, ya que ella misma está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que el presente ensayo, el presente estudio se va a dividir en los siguientes puntos. ¿Qué es un testamento y para qué sirve? ¿En qué momento puedo hacer el testamento y qué necesito para hacerlo? Otro punto es cómo puedo abarcar diferentes escenarios. Y el último sería, ¿cuál es la mayor herencia que puedo dejar? ¿Y cuál sería la más importante? Así que, a modo de introducción, les voy a hacer la siguiente pregunta. Si por alguna razón
usted se encontrara en una circunstancia o en una situación deplorable, sucio, maloliente, con ropa inmunda, comiendo migajas, lo que le puedan regalar, dependiendo de alguien más, desprotegido, como hay muchas personas viviendo en situación de calle. Y lo peor, con un futuro incierto. Pero un día alguien se le acerca y le dice, oiga, alguien que lo ama mucho, le ha dejado una enorme herencia para que nunca más vuelva a vivir como hasta el día de hoy. La pregunta es esta, si estuvieras en esa circunstancia, ¿qué haría usted en esa situación? Se informaría, ¿no? ¿Usted tomaría la herencia o diría, no, gracias, prefiero vivir como hasta ahora? Bueno, esta misma pregunta la voy a hacer al final del estudio para ver si la respuesta sigue siendo la misma. Hace algún tiempo había un comercial que seguramente escuchaste, en el que un padre le dice a su hijo, lo lleva a la orilla de un acantilado y le dice, mira, todo lo que ves, todo lo que alcanzas a ver, será tuyo, mostrándole muchísimas hectáreas. Y el chiquillo le preguntó, ¿y la Cheyenne, pa? ¿Recordarán? Y el papá, así como que no escuchó la pregunta. No, mira, hijo, mira, todo lo que ves aquí, algún día va a ser tuyo. Y el chiquillo volvió a preguntar, pa, ¿y la Cheyenne? Pero el papá guardó silencio. Y no le respondía nada acerca de la camioneta. Y él insistía sobre las hectáreas. Y al final del comercial decía esto, hay algunas cosas que se heredan, refiriéndose a las tierras, y otras que se ganan, refiriéndose a la camioneta. ¿Sí? Algunas cosas se heredan y otras se ganan. Así que lo que daba a entender era que valía más la camioneta que todas las hectáreas. Y que esa camioneta no sería gratis, esa sí tenía un costo, él se la tenía que ganar. Pero todo lo demás era una herencia. Este comercial, por demás ingenioso, retrata este tipo de conversaciones que seguramente has escuchado. Mira, hijo, miren hijos, todo lo que tenemos va a ser para ustedes. Y el hijo podría responder, ¿y el testamento, papá? Digo, porque si tienes una buena voluntad de heredarle todo, alguien podría decir, ¿y el testamento, papá? Mientras que el padre o la madre, con sus hechos, guardarían silencio. Y algunos de ellos podrían pensar, este hijo ya quiere que yo me muera. O, esta podría ser otro pensamiento, si quieres aparecer en el testamento, te lo tienes que ganar. Y entonces, también podría existir otro pensamiento. Bueno, es que no lo hago porque sé que a este solamente le interesa lo que tengo. Y cuando sepa que lo hice, me va a patear, me va a sacar de aquí. O simplemente algunos podrían decir, es que no me he decidido en hacerlo porque no sé cómo hacerlo.
Sin embargo, el resultado es el mismo al momento de la muerte, cuando no hay un testamento. ¿Cuál es ese resultado? Pleitos, contiendas, enemistades, rapiña regularmente familiar, gastos elevados innecesarios, y en muchas ocasiones los bienes terminan con personas no deseadas, sobre todo para el difunto, ¿verdad? Así que vamos a entrar al estudio y al desarrollo. ¿Qué es un testamento? La enciclopedia dice lo siguiente. Su definición general se refiere a un documento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento. Después de su fallecimiento, no antes. Y estos serán los legítimos herederos de su bien. Estos beneficiarios pueden ser familiares o no lo pueden ser. Tú le puedes dejar a alguien que no sea familiar tuyo. Así que esto es lo que dice la definición. Pues bueno, en estricto sentido, finalmente, un testamento o una herencia es un obsequio, es un regalo de alguien que ha decidido desprenderse anticipadamente, digámoslo así, de los bienes materiales. ¿Sí se entiende? Es un regalo. La voluntad de dejar tu testamento es principalmente por aquello que para ti consideras valioso. Por ejemplo, ¿qué consideras más valioso? ¿O qué crees que le sería más útil a tus herederos? ¿Tus perfumados calcetines con doble sistema de ventilación y que se paran solos? ¿O un auto que te costó mucho trabajo adquirirlo? Pues creo que el heredero va a pensar en lo segundo, ¿verdad? Y tú se lo dejas porque sabes que le va a servir. Así que no hay mucho que pensar. La voluntad del testador es obsequiarle, no es en pago, es un obsequio. Obsequiarle a alguien más algo que él considera muy valioso. Y escuchen esto también, y que tiene él la esperanza que ese bien sea valorado por aquel que lo recibe. ¿Sí o no? Y buscas de distintas formas de hacerle entender el valor que tiene eso que le estás dejando. Porque invertiste tu vida para poder obtenerlo. ¿Sí o no? Y eso quieres hacerle entender. Lo que te estoy dejando es parte de mi vida, representado en algo material. No lo malgastes, porque no te lo estoy dejando para que te destruya. ¿Verdad? Tú no le dejarías algo a alguien y sobre todo si lo amas, para que se muera con lo que le estás dejando. O si sabes que tu heredero es prepotente y engreído, ¿tú le dejarías el Ferrari rojo que tienes en tu cochera? ¿Verdad que no? Porque sabes que tarde o temprano va a acabar mal. Es importante también señalar que solamente puedes heredar lo que legítimamente es tuyo. Es decir, no puedo heredar algo no puedes dejar algo o heredar algo que sea de tu semejante. ¿Por qué? Porque eso no es justo. Imagínate desayunarte con la noticia de que tu vecino heredó tu casa.
o tu cuenta bancaria. ¿Verdad que da risa y suena absurdo? Por supuesto, la ley no lo permite. Tiene que ser tuyo, no puedes dejar algo que no tienes. La Biblia tiene una descripción que da mayor sentido a la palabra testamento. Y es una palabra griega que significa pacto. Así que también estas dos divisiones en las que se encuentra la Biblia, también se le llama el antiguo pacto y el nuevo pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es un pacto? Cuando una persona ha dispuesto a otorgar bienes en herencia después de su muerte, cuando ya ha determinado hacerlo, se dirige con un notario público, quien es un profesional de derecho investido de fe pública de parte del Estado. Y él recibe, interpreta, redacta y da una forma legal a la voluntad de quienes se presentan delante de él. Por eso vemos que muchas personas que quieren hacer una empresa van delante de un notario para ser legal y tener un documento en el que pueda manifestarse la fe de ambos o de los socios para formar una empresa. Y lo que hace el notario es dar fe y legalidad de ese acto. De la misma manera, cuando quieres entregar o hacer tu testamento, vas con esa persona, con ese notario, para que él dé fe de tu voluntad por escrito. Así que este notario ayuda en la administración de la justicia en México. Y una de sus obligaciones es proporcionar seguridad jurídica. Y escuchen también, y ayuda a prevenir pleitos y conflictos, al estar mediando o ser un mediador entre ambas partes. Esta información la puedes revisar ampliamente en la página de Notariado Mexicano. Ahí viene muchísimo más detalle. Entonces, hacer un testamento es hacer un pacto entre el que quiere obsequiar sus bienes después de su muerte y el notario. ¿Sí? Un pacto entre el que quiere dejar su herencia y el notario, quien será el mediador para que se haga cumplir la voluntad de éste conforme a la ley. Ese es el pacto, un acuerdo entre el testador y el notario, quien está facultado de fe pública por el Estado para que sea hecha la voluntad después de su muerte. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, ¿para qué sirve un testamento? Ya lo vimos. En primer lugar, sirve para no dejar problemas, pleitos y gastos legales innecesarios, que pueden ser muy, muy elevados. ¿Cuántos de ustedes quisieran heredar problemas, enemistades, gastos, pleitos y contiendas? Pues creo que ninguno, ¿verdad? Y sin embargo, muchos ya los tienen el día de hoy. Y algunos otros, seguramente, si esto no se hace, los van a tener. Esto es seguro. Así que si no los quieres, tampoco los dejes. No dejes problemas. No lo busquen, se lo leo. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Dime, ¿hacer un testamento traerá paz? Totalmente de acuerdo que sí traerá paz. Lo que sí te aseguro es que evitará mucho más conflictos.
¿hacer un testamento depende de ti? Sí. Entonces, pues esto sería una orden, ¿verdad? Porque de no hacerlo pasará como lo que ocurrió en nuestro texto base, Lucas 12:13. Uno entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé a mí parte de la herencia. Miren, lo más probable es que se haya quedado esa herencia intestada y seguramente el hermano arregló y se quedó con todo. Aquí quien dejó los problemas fueron los padres. Y Jesús le contestó: amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Es decir, Jesús se anticipa a la posible respuesta que pudiera tener el hermano que se quedó con la herencia. En otras palabras, Jesús, ¿tú qué te metes? Este no es asunto tuyo. ¿Sí? Se está anticipando, pero Jesús va a la raíz del pleito, poniendo en evidencia la verdadera situación que estaba ocurriendo en este caso. Después dijo a la gente, y nos dice también a nosotros: eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Ese era el problema, había codicia. Si no era del hermano, era de él. Pero por eso había problemas. Y fíjense lo que dice: porque aunque uno lo tenga todo lo material, no son sus posesiones las que les dan vida. En otras palabras, aquí se está exhibiendo la codicia de los dos hermanos. Y se está exhibiendo el pleito familiar. ¿Por qué? Miren, porque el contexto de esta interrupción se da cuando Jesús está explicando cosas a las que se van a enfrentar por causa de Jesús. Pero Él les está dando palabras de ánimo y les dice: no se preocupen, que el Espíritu Santo les dirá qué es lo que tienen que decir. Y está hablando de cosas espirituales y de cosas futuras. Y entonces de repente sale con esta petición. Como diciendo: no me interesan esas cosas que estás hablando. Yo necesito el dinero aquí y ahora. Qué aburrido escucharte, Jesús. ¿Verdad? Estaba diciendo eso. Ahora, ¿en qué momento? Vamos a la parte más práctica. ¿En qué momento puedo hacer el testamento y qué necesito para hacerlo? Cualquier persona a partir de los 16 años, aunque no tenga ningún patrimonio, ya puede hacer su testamento. Pero surte efectos hasta después de su muerte. No importa que no tengas nada, puedes hacer ya tu testamento, porque te estás anticipando. Siguiente, es conveniente acudir con un notario público. ¿Para qué? Para que él te asista más puntualmente en las dudas que tienes y te asesore. Siguiente, no tienes que llevar ninguna lista de bienes, ni tampoco documentos, si acaso tu credencial de lector. Y eso es todo. Cuando haces el testamento, escucha muy bien eso, no haces dueños a tus herederos, no los haces dueños, sino hasta después de tu muerte. Es decir, en vida tú puedes seguir disponiendo de todo lo que tienes, puedes seguir comprando, vendiendo, regalando, si eres muy generoso. Y la herencia, lo que vas a heredar, será la diferencia entre tus bienes y derechos contra tus deudas y obligaciones. Así que el que recibe no tenga ningún problema. Solamente puedes heredar bienes y derechos, no deudas y obligaciones. Entonces, Entonces así, si te van a heredar, tú tranquilo. Nada más es
bienes y derechos. Le puedes heredar a quien tú quieras, pero te voy a dar un consejo. No pongas a tu novio o a tu novia, porque te vas a arrepentir. No se te ocurra, joven, poner, es que cómo la amo, o para que vea cuánto la... Te vas a arrepentir. Porque cuando uno está joven hace cada cosa. Por amor o por hormona. Tramitar y hacer tu testamento anda costando en un periodo normal entre 3,000 y 4,000 pesos, que en realidad no es mucho, por la cantidad de dolores de cabeza que te vas a ahorrar. Pero en septiembre están más baratos, a la mitad de precio. Pero si eres de la tercera edad, hay precios especiales en cualquier... ¡Ay! ¿Me ven? Es para que despierten. Se echaron el cohete aquí. Ok, pero si eres de la tercera edad, hay precios especiales, más baratos durante todo el año. Así que, de verdad, está en nuestras manos hacer este trámite. Según pregunté hace algunos meses en la notaría, eso es lo que me dijeron, que había precios especiales. Es cuestión de que ustedes investiguen más y se decidan a hacerlo. Les digo, es algo muy sencillo. Y bueno, por cuestión de tiempo no puedo darles mucho más detalles. ¿Esto de quién depende? De mí, ¿verdad? De cada uno de nosotros, porque es algo individual. Si estás casado por bienes mancomunados, es necesario que lo hagan juntos. Pero si estás casado por bienes separados, pueden heredar de forma independiente. Obviamente, pues tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Más información lo pueden encontrar en la página de Colegio de Notarios, ¿sí? Para que sigan investigando. Ahora les voy a compartir una forma en la que se puede hacer un testamento y que abarca varios escenarios. Pero cada uno de ustedes pues tiene que pensar en qué situación está y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Para saber qué va a convenir más. La recomendación número 1, si eres soltero o soltera, anticípate y piensa muy bien con quién te vas a casar. Piensa muy bien con quién te vas a casar, porque ¿sabes qué? También tu esposo o tu esposa serán herencia para tus hijos. Piénsalo. ¿Le vas a dar conflictos y problemas a tus hijos? ¿Un golpeador? ¿Un adúltero? ¿Sí? Piénsenlo, jóvenes. No lo busque. Proverbios 14:1 dice, ¿por qué? Porque la mujer sabia edifica la casa, que se traduce como familia, pero la necia con sus manos la derriba y la destruye. Eso es para la mujer, ¿verdad? Pero también para el hombre hay. En Salmos 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cómo crees que va a vivir a ese que tú eliges? Que no cree en Dios, que no busca a Dios. Pues va a vivir como si no hubiese Dios. Y así te va a tratar a ti y a tus hijos. Entonces, ojo. La recomendación sería, puedes, aunque seas soltero, puedes dejar a tus hijos como herederos en primer lugar. A tus hijos como herederos. No pongas nombres. Obviamente si eres soltero, pues no vas a saber cómo les vas a llamar, ni cómo se van a apellidar. No pongas nombres, nada más di
a tus hijos. ¿Quiénes? Los que vivan. Los que vivan al momento de tu fallecimiento. Así con esto te estás anticipando a modificar tu testamento. Y si no te casas, ahorita lo vamos a ver, no es necesario que tengas los nombres, porque no sabes tampoco cuántos hijos vas a tener. Y tampoco sabes cuántos hijos van a vivir en el momento en el que mueras. ¿Qué evitas con esto? Al dejar a tus hijos como herederos, evitas que se acerquen a ti por conveniencia. ¿Por qué? Porque según la Biblia, en Proverbios 13:22 dice, los buenos dejan a sus hijos y nietos su herencia. ¿A quiénes? A sus hijos y a sus nietos. Entonces, obviamente, que si tienes una novia y demás, y empiezas a hablar de esto, pues tienen que estar en común acuerdo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos ya casados será para los hijos. Obviamente tienes que proteger a la esposa o al esposo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. En 2 de Corintios 12:14 habla así Pablo. Segunda de Corintios 12:14 dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino deben atesorar, ¿quiénes? Los padres para los hijos. ¿O acaso tú tienes a tus hijos para que ellos te mantengan? No, ¿verdad? Se entiende que como pareja se está trabajando y se está acumulando pues para dejarle a nuestros hijos. Y ese debe de ser el mismo sentir en la pareja. Como les digo, no significa que vas a dejar desprotegida a tu esposa o esposo, en ninguna manera. También se puede estipular en el testamento que el fruto de algún bien sea para la manutención o sostenimiento de tu pareja, en tanto no se case. O sea, esto es una sugerencia, no es un mandato. Y con esto puedes evitar que alguien se le acerque por conveniencia, ¿verdad? Además, los hijos tenemos esta bendición. ¿Cuál? El ver por ellos. Nosotros tenemos esa obligación. Si nuestro padre no le dejó algo directamente, ¿de quién es la obligación de ver por ellos? De los hijos. ¿Por qué? Porque eso es justo. Entonces, ese sería el primer escenario, dejarle a los hijos, sin descuidar obviamente al esposo o a la esposa. Bueno, ¿y qué pasaría si hay una tragedia familiar en que murieran todos los hijos? También mueres tú y muere toda tu familia, tu esposa y tus hijos. Eso también te puedes anticipar y puedes estipular, si ninguno de mis herederos vive, que son mis hijos o mi esposa, entonces le dejaré la herencia a mis sobrinos. ¿Cuáles? Los que vivan, los que estén. Y en caso de que ellos no puedan recibir herencia por alguna cuestión legal, no quieran o no hagan testamento, y si ellos mueren, entonces se le daría a sus padres, es decir, a tus hermanos. ¿Sí? Esto lo dice la Biblia. Para fundamentar esto, dice en Números 36:9. O sea, tienes que cuidar o ver
de acuerdo a lo que Dios te muestre, dónde puede quedar todo ese trabajo, ¿no? Números 36:9. Ninguna parte de la herencia de los israelitas debe ser transferida de una a otra tribu, sino que cada una de las tribus de los israelitas conservará su propia herencia. ¿Para qué? Para que no se enriquezcan unos más y otros obviamente queden desvalidos. Te voy a poner un ejemplo. Si tu padre o mamá murieran y te dejaran algunas cosas por heredad, por testamento, de las cuales pues tú le transmitirías a tus hijos, pero en caso de que, como les digo, existiera una tragedia familiar, tú puedes hacer o puedes disponer que eso que recibiste de parte de tu mamá sea transferido a tus hijos, a tus sobrinos, para que quede en esa misma línea que hereditaria. Y como les decía, los que vivan. Y por ejemplo, y lo que has hecho en tu matrimonio, se lo podrías dejar, un ejemplo, a lo mejor a los sobrinos de parte de tu esposo o de tu esposa. Pero es algo que ustedes ya tienen que platicar, tienen que consensar para saber dónde se pudiera quedar. Finalmente ustedes ya no van a estar aquí. Y en este caso tampoco sus hijos. Entonces, pues, fíjense, uno de los ejemplos en los que hay una igualdad al repartir la herencia. Esto es muy importante. En Job 42:15 dice: las hijas de Job fueron las mujeres más bellas de todo el país, y él le dio a cada una de ellas su parte de la herencia junto con sus hermanos. Entonces la herencia fue igual. Vamos a ver otro ejemplo bíblico en Números 27:8. Números 27:8. Y dirás a los hijos de Israel: si un hombre muere sin tener hijos, fíjense, su herencia se traspasará a su hija. Si tampoco tiene hijas, su herencia será a sus hermanos. Si tampoco los hay, dará la herencia al hermano de su padre, es decir, a su tío. Y si su padre no tenía hermanos, dará la herencia al pariente más próximo de su familia, el cual lo tomará en posesión de ella. Esta será una norma de derecho para los hijos de Israel, pues así lo mandó Yahvé a Moisés, o el Señor o Jehová a Moisés. Entonces aquí se alcanzan a ver cómo el Señor ya está estipulando, miren, para que todo, esto es para evitar la rapiña y para evitar los pleitos. Ya el Señor ya había establecido aquí qué se tenía que hacer para que no se perdiera la herencia. Así que por favor, esto es muy rápido, mejor consulta a tu notario y no dejes pasar el tiempo. Habla con tu esposa, con tus hijos y deja arreglado este trámite. Pero hazlo y que alguien sepa que hay un testamento para que lo reclamen. Porque el que no sabe es como el que no ve. No sea que nos pase como la parábola en la que Jesús habló, diciendo que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanto fruto. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré, y los voy a edificar más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
Descansa, come, bebe, regocíjate. Dale vuelo a la hilacha. Pero Dios le dijo, necio, que significa tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, ¿cuál es la mayor herencia que le puedes dejar? Le puedes dejar a alguien. Heredar las cosas materiales está bien, es bueno, pero tarde o temprano se acaban o se quedan. Dejarles una carrera profesional está bien y es bueno, pero también hay muchos que son delincuentes muy preparados. ¿Sí o no? Que se aprovechan de la impunidad que hay en el país. El conocimiento se adquiere en las aulas o en los salones de clase, pero la educación se aprende en casa. Y la sabiduría es lo único que puede salvarle la vida. Abran su Biblia en Lucas 15:11, por favor. Y vamos a ver uno de los mejores regalos. Lucas 15:11. Esta historia ya la conocen. Bueno, y es muy conocida, la historia del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, es decir, ya herédame en vida. Y dice, y les repartió los bienes. Si alcanzan a notar, se los repartió a los 2. Y esos bienes que le estaban dando era el fruto del trabajo de su padre. Es decir, era la vida de su padre materializada en esos bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, obviamente lejos también de su padre, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, los malgastó, viviendo perdidamente, dándole vuelo a la hilacha. Y recuerdan lo que Jesús dijo en Lucas 12:15, se los leo. Eviten con gran cuidado toda clase de avaricia, aunque el hijo pródigo lo tenía todo, no son sus posesiones las que le daban vida. En realidad, él estaba muerto. Estaba muerto. ¿Por qué? Porque estaba separado del Padre. Y el Padre mismo lo dijo. Hagamos fiesta, una vez que él se arrepintió, porque mi hijo era muerto y ha revivido. Ahora, una pregunta, ¿quién terminó con la relación entre el padre y el hijo? ¿Quién la terminó? El hijo. El hijo la terminó con el padre. Y según él, según para el hijo, su padre ya había muerto. Le dijo, ya dame, yo me voy. Sí, entonces, ya no quiero saber nada de ti. Entonces, para él, según él, su padre ya había muerto. Y así puede haber muchas personas que no quiero saber nada de él, aunque estén viviendo con sus padres. Y el hijo fue quien voluntariamente se quiso separar. En realidad, el que estaba muerto era él. ¿Por qué? Porque el padre lo seguía esperando. El padre lo seguía esperando. Seguramente todos los días
miraba hacia la ventana para ver si veía al hijo regresar. ¿Por qué? Porque el padre estaba dispuesto a perdonarlo. Para él la relación no había terminado, pero para el hijo sí. Y cuando él vuelve en sí, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Los siervos comen mejor que yo. Y dijo, ya sé qué haré, voy a volver a mi padre. Y una vez que estaba delante de él, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoció que estaba muerto, ¿sí o no? ¿En qué momento a él le vino la sabiduría? Cuando vino el temor hacia el Señor. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, a Jehová. Ahí cuando vino ese temor, dije, he pecado, y él reconoce que había roto la relación y ya no era digno de ser llamado hijo del Padre. Ahora, ¿qué era más valioso para el hijo? En ese momento, cuando estaba delante del Padre, cuando él lo abraza y lo reconcilia y lo acepta, y lo viste, lo baña, lo perfuma y le vuelve a dar un lugar privilegiado que él no estaba pidiendo. ¿Tú qué crees que le importaba al hijo más en ese momento, después de haber reconocido? ¿Le importaba la herencia? ¿Verdad que ya no? ¿Sabes qué le importaba? Corresponder a la misericordia que tuvo el Padre. ¿Qué crees que valoraba más ahora? ¿Todo lo que había recibido? ¿O valoraba más la vida del Padre? O sea, no valoraba el anillo, ni el calzado, ni las vestiduras. Eso es algo material, eso no lo merezco. Pero la relación con el Padre, esa es la que buscaba más corresponder. Vemos cómo la voluntad del Padre es obedecida de parte de los siervos. Cálcenlo, vístenlo y pónganle un anillo en su dedo. No lo merece, no merece eso mi hijo, pero es mi regalo. Y es mi voluntad, la voluntad del Padre, dárselo. Escuchen, la herencia intangible que no se tocaba, que el hijo estaba recibiendo, era invaluable. ¿Para quién? Para el hijo. ¿Sí o no? Él ya no quería lo material, él quería otra vez la relación con el Padre. Es bueno dejar lo material, es bueno dejar una educación, pero definitivamente es mejor compartir la mayor herencia jamás conocida e incomparable. Eclesiastés 7:11, no lo busquen, se lo leo. Dice, la sabiduría es una protección como lo es el dinero. Pero la ventaja del saber es que la sabiduría da vida a los que la poseen. ¿El hijo pródigo adquirió sabiduría? ¿Por qué? Porque tuvo temor del Señor. ¿Tenemos temor nosotros? Ahora veamos y vamos a contrastar la vida del hijo pródigo y la vida del Hijo de Dios.
El hijo pródigo decidió romper la relación, alejándose y deshonrando la vida del padre, malgastando su vida y pecando en contra del cielo. Mas el padre seguía esperando a que su hijo volviera en sí. Lo seguía esperando con los brazos abiertos, con su corazón dispuesto para perdonar. Y esta es la condición de todo ser humano cuando se separa del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios el Padre, no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Pero en el caso de Cristo se encuentra el lado opuesto. Mientras Jesús estuvo toda su vida honrando al Padre, haciendo su voluntad en todo momento, ocurrió algo diferente que hace un contraste con el hijo pródigo. En esta relación, quien decide romperla es Dios el Padre. Pero el hijo seguía siendo hijo y quería seguir unido al Padre. Por eso estas palabras que clamó Jesús cuando estaba en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre ahora fue el que se alejó del Hijo. Sin embargo, aún estando Jesús, escucha bien esto, totalmente solo y después de haber vivido esa vida en rectitud, en santidad, lo siguió honrando hasta la muerte, con la esperanza de que el Padre aplicara su justicia en su vida. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomendar en el hebreo es pakat y significa, y es un término militar, significa pasar revista. Cuando Jesús estaba diciendo esto: Padre, pasa revista a mi espíritu, esto significa: haz una revisión escrupulosa de mi vida, de mi espíritu y de mi corazón, y verás que aunque me hayas desamparado, no hay amargura y mi espíritu sigue sin mancha. Te sigo siendo fiel. ¿Y cómo crees que salió Jesús después de esta revisión de parte del Padre? Salió aprobado. Por eso le levantó de los muertos, porque Jesús renunció voluntariamente a todo renunció, incluso hasta su propia vida, con tal de hacer la voluntad de su Padre y con tal de honrarlo. Y con razón el Padre dijo en el Salmo 7, dijo lo siguiente acerca de su fidelidad. Le dijo esta promesa: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Escucha, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya todos los confines de la tierra. ¿Cómo no le iba a decir eso si fue fiel hasta la muerte? Aunque el Padre haya roto la relación con su Hijo, y por una razón: Dios el Padre quería regalarte a ti y a mí la vida eterna en herencia.
Ahora, ¿tú crees que esta promesa se puede aplicar a cualquier mortal? ¿Verdad que no? Se escucharía ridículo. Esta promesa únicamente es para el Hijo de Dios y con toda justicia. En resumen, el Antiguo Testamento estaba lleno de pactos que ratificaban la promesa de una herencia. Era constante. Te prometo que va a haber una herencia, te prometo que va a haber una herencia. Una herencia invaluable. Y esa herencia era un regalo inmerecido para todos aquellos que lo quieran recibir. Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que en su carácter de mediador le recibieron, les dio la herencia inmerecida de ser hijos de Dios por medio del conocimiento de la promesa y el pacto en su sangre, cumplido de parte de Dios. ¿Por qué? Por esta razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado en regalo la vida de su propio Hijo, para que todo aquel que lo escuche, lo crea y lo acepte, no se pierda en la miseria eterna, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Porque ese fue el cumplimiento del testamento. El pacto celebrado entre el testador. ¿Quién es el testador? El Padre. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Para beneficiar a un tercero que no lo merece, porque recuerden, la herencia es un regalo. ¿Quién es ese tercero? Tú y yo, y el que lo quiera recibir. Y ese regalo no lo tenemos no es de nuestra propiedad, sino eso nos lo dio el único que lo puede dar. Ese regalo es la vida eterna. Así es como ocurre entre tú y el notario, para beneficiar a alguien más. Pero es en regalo. Aquí vemos claramente esta figura. Ahora, creo que la Biblia lo puede explicar muchísimo mejor. Hebreos 9:15, por favor. ¿Listo? Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, para que, interviniendo la muerte, para la remisión o pago de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Escuchen, así como nadie puede heredar algo que no tiene, así también nadie en los cielos, ni en la tierra, ni los ángeles, ni los santos, ni quien tú mencionas, ni quien tú creas, puede dar ese regalo de la vida eterna. Nadie más, porque nadie más lo tiene más que el Hijo de Dios. Es por esta razón que en la Biblia, en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre u otro carácter debajo del cielo, dado los hombres en que podamos ser salvos. Es por esta razón que al ser un pacto entre el Padre y Jesucristo, no nosotros, sino entre el Padre y Jesucristo, es imposible que te lo puedas ganar por tus propias obras. Imposible.
Y la Biblia nos lo explica mejor en Efesios 2:6. Se los leo y dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y escuchen lo que dice: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿Qué es la fe? Creer y aceptar. Creer, aceptar, y no de nosotros. Fíjense, ni siquiera la fe es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, eso es un regalo de parte de Dios. Ahora, evidentemente, las obras son una evidencia de esa gratitud por medio del entendimiento, como le pasó al hijo pródigo. Después de haber recibido la gracia o favor inmerecido de parte de su padre. Y lo mejor, esta herencia es gratis. En Apocalipsis dice: el que tenga sed, le daré gratuitamente del agua de la vida. Gratuitamente. Conclusión. No los busquen, se los leo de corrido. En Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Aquí está la herencia. Reservada para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder, y yo le agregaría también, y la Biblia lo dice, que nadie te puede robar, por más que se esfuerce, y que no se deshace con el tiempo. Nuestra herencia material, escuchen esto, ¿podrá ser mayor que esta herencia que acabamos de leer? En ninguna manera. Sin embargo, sí podemos compartirla, invitando a que reciban esta herencia por la única fuente que es Jesús. Y esa fuente es inagotable. Esa herencia es inagotable. Ahora que sabe que hay una diferencia, o que hay una herencia en el cielo, ¿qué diría? De acuerdo a la primera pregunta que hicimos, ¿qué dirías? Oye, no, gracias, no me interesa esa herencia, prefiero seguir viviendo como vivo. O aprovecharía que sabe leer para buscar y redarguir en ese testamento que está en la palabra de Dios. Pero aquí, esa será la pregunta, ¿no? ¿Rechazarías esa herencia? Cada uno pues responderá, ¿verdad? Hay una respuesta adversa en la Biblia. En Apocalipsis dice: tú dices, refiriéndose a la Odisea, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ¿no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo, fíjate, el consejo viene de parte de Dios, que compres de mí, y es obviamente regalado, que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas verdaderamente rico, no en bienes materiales, y que tengas vestiduras blancas para vestirte, para que no sea
no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Así que dejemos nuestro testamento, ¿no? Y comparte este testamento y esta herencia que te ha dado Dios. Porque Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros. Sí, quedó claro, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, definitivamente con nada podemos pagar lo que hiciste con nosotros, porque no es por obras, porque si fuera por las obras, lo único que mereceríamos sería el infierno. Por tu justicia que es tan elevada y tan grande como tu amor y tu misericordia. Pero esos elementos son inseparables. Y todo tu carácter, Señor, se ve reflejado en el sacrificio de tu Hijo Jesús. Tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu odio y aborrecimiento hacia el pecado. Gracias, Jesús, por haberte ofrecido desde antes de la fundación del mundo para separarte del Padre y hacerte como nosotros y humillarte de tal manera hasta la muerte y muerte de cruz para darnos este regalo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y te pido, por favor, que por la vida de nuestros familiares, los que no te conocen, ten misericordia y revélate a ellos por medio de tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, gracias a Dios, ¿verdad? No nada más les voy a pedir tantito de su atención. Ya ahorita nos damos media hora más nada más y ya. No. Para el aniversario que viene va a ser comida. O sea, siempre cada año lo cambiábamos para la tarde. No sé si recuerden los que han estado desde el inicio con nosotros, siempre lo cambiamos a la tarde. Este año no, a partir de este año lo vamos a hacer ya en la mañana. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos piensan venir al aniversario? Domingo 15, a las 11 de la mañana. Curiosamente cae en el servicio. ¿Cuántos piensan venir? Todos, ¿no? Ok, entonces, sí le pido de favor porque nada más nos quedan, estaba viendo ahorita el calendario, y nada más tenemos el siguiente domingo que es primero, el siguiente que es 8 y el 15 ya va a ser. Entonces, pues le pido de su apoyo, ¿no? Para, como cada año, ¿no? Con sopa, vamos a hacer sopa, sopa de codito, puré de papa, la ensalada, la hermana que siempre nos apoya, ya sé quién es, ya, esa se va a quedar. ¿Verdad, hermana Esther? Ya. O sea, le queda muy rica, eso sí, dice la hermana, sí, ya la comprometí. Y chuleta, la chuleta frita, chuleta ahumada no está tan cara, entonces pues para hacer la chuleta, y allá atrás tengo un banquetero, allá le voy a pedir que me haga una salsa de champiñones. Sí. ¿Mande? Ándele. No, ahorita, acérquense con Mau, porque Mau es especialista. Mau, aquí. Mau, acá está. Levanta la mano, Mau. A ver, levanta la mano. Ella es Mau. Ella es la administradora de la iglesia, entonces ella administra muy bien todo eso y el pan y todo, entonces ya que acérquense con ella, por favor, ¿sí? ¿Me hacen favor? ¿De verdad? ¿Sí? Si no, que Dios se lo demande. Bueno, mis hermanos, están despedidos, que Dios les bendiga, muchísimas gracias. Dios les guarde. Ay, por cierto, los niños están festejando el Día del Niño arriba, por eso están escuchando los globos y todo eso. Y cohetes.